Espérate que Juanjo venga, a ver. Se acomode. Vamos a dar paso a la segunda ponencia, que tiene el título Plan de parentalidad familiar, contenido y práctica. Para esta ponencia contamos con la presencia de don Pascual Ortuño Muñoz, magistrado de la sección 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona. De él podríamos decir muchas cosas, pero para no quitarle tiempo a su ponencia voy a dar unas cuantas pinceladas sobre su currículum. Es natural de Yecla, ha ejercido la docencia como profesor de Fundamentos de Derecho Patrimonial de la Facultad de Económicas de la Universidad de Murcia y de Derecho Civil en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Fue abogado en ejercicio durante los años 75 y 1989. En 1989 ingresó en la carrera judicial por el turno de jurista de reconocida competencia y ha desempeñado cargos después de primera instancia de instrucción de Lérida, pues de primera instancia y magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, en la cual se encuentra desde junio del año 97. Bueno, y ha escrito por numerosísimas publicaciones jurídicas. El tema que nos va a exponer hoy aquí es muy importante en relación con el proyecto de reforma, puesto que va a explicar cómo ha de elaborarse el plan para el ejercicio de la patria potestad como corresponsabilidad parental en la forma en la que se establece en la citada reforma. Como habéis podido ver en la ponencia, que ha sido repartida por el colegio a todos a través de email, pues hemos elaborado como una especie de cuadro donde se reflejan cada uno de los elementos que el anteproyecto indica de recogerse en ese plan de parentalidad, con una serie de opciones en cada una de esas cuestiones que se han de recoger en el plan y que creemos va a ser de una gran importancia y relevancia cara al anteproyecto que tenemos en la encuesta. Sin nada más que decir, le paso la palabra a don Pascual. Pues quiero expresar mi agradecimiento a la sección de familia del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga por dos cosas, ¿no? Agradecimiento por estar en un ámbito como es el de la abogacía, que es mi casa, donde me siento muy cómodo. Fui 15 años abogado, fui secretario del Colegio de Abogados de Murcia, antes de incorporarme a la carrera judicial, donde llevo ya 24 años. Así que pueden ver que ya voy teniendo mi edad entre una cosa y otra, pero sin embargo, a pesar de estos 24 años fuera del ejercicio de la abogacía, me sigo considerando fundamentalmente abogado y desde luego creo que en la práctica del derecho y de la jurisdicción esto es importante, esta perspectiva de los abogados. En segundo lugar, por darme la oportunidad de venir a Málaga, ¿no? Ciudad que siempre es agradable y más cuando está empezando la primavera. Vamos a debatir sobre este tema, que es un tema yo creo que fundamental en el progreso del derecho de familia. Se habla efectivamente de que con el anteproyecto de ley de coparentalidad y demás que se cierne sobre nuestras cabezas, se va a introducir un instrumento terrible que va a provocar un quebradero de cabeza para la abogacía, que es el plan de parentalidad. Y bueno, pues como todo lo que se desconoce, en principio suscita un cierto rechazo y muchos recelos, y además va a ser conformado por nuestros próceres, por nuestros diputados en el Parlamento, que desde luego les puedo decir que a día de hoy no saben lo que es el plan de parentalidad, pues esto nos da un cierto temor. Les quiero decir que no inventamos nada nuevo y que, como tantas y tantas leyes, lo que tenemos que hacer, aquello de virgencica, que me quede como estaba, es pedir que el legislador no nos ponga demasiados obstáculos, que no lo haga demasiado mal. Porque no se trata de inventar nada nuevo, sino se trata puramente un poco de copiar. El plan de parentalidad o la planificación de la parentalidad es un instrumento esencial de la abogacía. Ya en el año 1982, como han visto en la ponencia, hay toda una serie
de principios por parte del Consejo de Europa, de recomendaciones sobre cómo debía transformarse la práctica del derecho de familia en una sociedad moderna, en una sociedad donde ya se han superado pues toda una serie de antiguos principios, de toda una serie de antiguas cadencias, y hemos empezado realmente todo un proceso, digamos, de alguna manera revolucionario, que es el que estamos viviendo y que todavía está pendiente de finalizar y de concretarse con este anteproyecto de ley. Además de eso, el plan de parentalidad también fue recomendado por el Congreso, uno de los congresos más importantes que ha habido mundiales de derecho de familia. Fue en el año 1992 en Costa Rica, el Congreso Mundial de Derecho de Familia, donde asistieron pues más de 80 países y cuyas conclusiones todavía nosotros, a pesar del tiempo transcurrido, no hemos trasladado a nuestra legislación. Benavides, un profesor de la Universidad Costarricense, hizo un magnífico trabajo sobre las conclusiones de este congreso, que están en internet, además se puede disponer gratuitamente, porque nos marcan muchas pautas. Hay una página web que se llama INDRET. INDRET es una página de la Universidad Pompeu Fabra, pero el artículo lógicamente está en castellano. Esta página INDRET es en derecho, en catalán, pero también significa en el fondo, ¿no? En el fondo de la cuestión, y poniendo Benavides, pues les saldrá este trabajo interesantísimo. Finalmente, la planificación del plan de parentalidad pues se ha ido introduciendo, como tantas otras instituciones propias de sistemas jurídicos no autoritarios. Hemos de partir de la base de que nosotros tenemos un sistema jurídico que se basa en el autoritarismo. Ya desde la Revolución Francesa, el autoritarismo no siempre ha sido de derecha, sino que también ha sido muy de izquierda, ¿no? Ha sido una característica propia nuestra, esta sociedad autoritaria, del ordeno y mando, de la necesidad de que haya siempre un marco legal que nos diga el A, B y C de lo que se debe hacer. Pues bien, precisamente los planes de parentalidad nos han venido del derecho anglosajón, donde se han venido desarrollando a lo largo de muchos años. Tal vez el impulso mayor fue la American Bar Association, la asociación de abogados norteamericana, la más potente y la de más prestigio, que como instrumento auxiliar para los abogados planificó y planteó la conveniencia de que antes de plantear con los clientes la estrategia para un proceso de familia, se hiciera por ellos una planificación de la parentalidad, un plan de parentalidad. Después, pues ha sido pues todo el mundo anglosajón, ha sido Inglaterra, ha sido Australia. Aquí pueden ver, por ejemplo, este es de una asociación de barristers del Reino Unido, el Putting Your Children First, poniendo a los niños lo primero, una guía de los padres para la separación, o en Australia, por ejemplo, el Share the Care, que significa compartir los cuidados, el Parenting Plan para una paternidad colaborativa. Estos planes, en la ponencia están los links que pueden ver, lógicamente está en inglés, y no me ha salido el de la American Bar Association, que es el más famoso, pero será el que más me voy a referir. Bien, yo lo que les quería decir, y me gusta, cuando estuve de director de la Escuela Judicial, comenzábamos el ciclo de familia con esta diapositiva, que es un cuadro de Castelao, que como saben era un humorista, pensador, filósofo gallego, que murió en el año 1932 y que reflejaba con sus dibujos, pues como ahora un poco el roto, algunos humoristas sarcásticos, pero de una profunda carga moral, la realidad social de aquella época. Y esta mujer gallega,
con sus hijos, que pasa, en el cuadro más grande, pasa una procesión de San Roque, y le dice a los hijos que rueguen para que Deus nos liberte a justicia. Esto, dicho por un juez, pues me puede costar un expediente, pero realmente es así. Yo siempre he dicho que tenemos unos instrumentos que no nos sirven. Tenemos unos instrumentos que no nos sirven y que además se ponen de manifiesto de la siguiente manera. En los procesos de familia del 2012, según los datos del Poder Judicial, pues hubo 51.351 sentencias de Kramer versus Kramer, de Kramer contra Kramer, es decir, de procesos contenciosos, frente a 76.000 de mutuo acuerdo, menos mal, un total de 127.000. En los juzgados de violencia, pues hubo sentencias civiles 21.481, aquí hay una amalgama, porque eso no se sabe, procesos de familia en violencia, no se sabe que precisamente se están dando más, en Barcelona se están dando más custodias compartidas en los juzgados de violencia que en los juzgados civiles ordinarios, lo cual pues nadie lo entiende y seguramente pues es el diseño, a lo mejor es cuestión de empezar uno en los juzgados de violencia. Pero fueron incoados 198.000, es decir, en la jurisdicción llegan demasiados casos. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues una ciudad como Málaga creo que tiene 3 juzgados de familia, Barcelona tiene 8 juzgados de familia, que no dan abasto y que realmente no podemos dar un servicio. En estas conclusiones de Benavides era imprescindible que la justicia de familia fuera rápida, que hubiera inmediatez del juez en todos los casos y que, bueno, que pudiéramos trabajar con relativa tranquilidad. En la Audiencia de Barcelona tenemos cada magistrado 7 ponencias a la semana, lo cual significa que hay 7 turnos diferentes, uno de más de 3.000 folios, otro turno de más de entre 1.000 y 2.000, otros. Y sí, es verdad que hay algunas cosas que son muy fáciles y que son meramente, aunque no va por folios, como se sabe, ¿no? Porque muchas veces en un expediente de 50 folios se mete el diablo y te cuesta hacer la sentencia o el auto 2 semanas, pero lo cierto es que apenas se tiene tiempo de reflexionar. Ya no de estar al día en la jurisprudencia, en la legislación, de reflexionar. Y es importantísimo reflexionar. Yo, a medida que me hago mayor, me doy más cuenta de que dedicamos poco tiempo, de que nos dejamos guiar por la primera impresión y muchas veces por el sentido común ese judicial, que es tan nefasto, porque desde luego cuántas veces yo he cambiado de criterio después, cuando en una operación, después de ver el vídeo del juicio, y cuántas veces he cambiado de criterio cuando una sentencia se me ha atrasado y he tenido oportunidad de darle a la cabeza paseando y de darme cuenta de que la problemática era otra. Es decir, tenemos que trabajar en unas condiciones razonables. No está tan lejos. Las audiencias territoriales hacían 3 sentencias a la semana y el Tribunal Supremo hace 1,5, ¿no? Es verdad que son mucho más difíciles, pero claro, los de mercantil, por ejemplo, las secciones especializadas de mercantil hacen 1 a la semana. Y bueno, pues los otros jueces de civil general, que yo les llamo de chapa y pintura, o de brazo ejecutor de la banca, pues hacen 4 o 5 sentencias. Y sin embargo, pues los de familia, el otro día en una reunión de la Junta de Jueces de Barcelona, de magistrados de la audiencia, pues me decía un juez de estos de chapa y pintura que me cambiaba 50 divorcios por un caso de los que él lleva. En fin, no, ¿para qué hablar? Lo cierto es que tenemos una litigiosidad inmensa y necesitamos no los jueces, sino el sistema jurídico. Yo siempre digo y repito que el sistema judicial es un sistema que se integra fundamentalmente por los abogados. O sea, ¿a quién le importa que haya buenos jueces? A los abogados. ¿A quién le importa que los jueces trabajen bien? A los abogados. Es evidente, en muchos países los jueces son elegidos por los abogados y son elegidos no por su simpatía ni por ser amigos de unos y de otros, sino precisamente por el prestigio que han tenido como abogados. La evolución de la custodia, y vamos pasando porque tenemos poco tiempo, ha sido vertiginosa, ¿no? De la atribución al padre, tengan en cuenta, hasta la ley de 1981, la custodia de los hijos correspondía, la patria potestad correspondía al padre.
que era el que mandaba, ¿no? La mujer era capiti disminuida. Y la ley 81 es la que le establece en convivencia, en el proceso de transformación de las mentalidades jurídicas en la sociedad, etcétera, etcétera, es muy poco tiempo. Y se hace la patria potestad compartida en el año 81. Hasta entonces era suficiente que el padre dijera dónde iba el niño, si iba al extranjero, ¿no? Si se iba a un colegio al otro, la mujer no contaba nada. Había alguna contraprestación. Después era un lugar común que con una separación a los niños había que apartarlos de uno. En la moderna y progresista ley de la Segunda República de divorcio se dice que se dará al cónyuge inocente, es decir, que había que declarar a uno culpable y además al que era culpable no se daban los hijos. Con lo cual pues era aquello tremendo. La ley de divorcio de la República, quiero recordar que se hacía un juez, instruía, el juez de primera instancia, y fallaba la audiencia, como ahora los asuntos penales, porque claro, aquello era un crimen, poco menos, ¿no? Incluso en la República. Después dicen del amor libre. Luego estaba, bueno, pues con la ley del 81, pues el lugar común es la atribución a uno de los progenitores. El artículo 107 hablaba de el progenitor apartado de los hijos, o sea, se partía de la base que una separación a uno se apartaba y se daba un régimen de visitas, ¿no? Un poco con ese mensaje un tanto carcelario. Luego se introdujo la preferencia a la madre hasta los 7 años, que fue anulada por una sentencia constitucional del año 90, y finalmente pues se habla del beneficio del hijo, pero el beneficio del hijo se introduce en el año 96 con la reforma de la Ley Orgánica 196 de protección del menor, es decir, que hasta todo el siglo XX prácticamente lo del interés del menor y lo del beneficio del hijo ha sido una cuestión secundaria. Y luego pues, claro, estamos llegando en el siglo XXI a otro concepto diferente, el ejercicio conjunto de la responsabilidades tras la separación. Se habla de custodia compartida, se habla de estas cosas, del proyecto de coparentalidad. Resulta que el proyecto de ley dedica la exposición de motivos y después a decir que van a abolir los términos de custodia y de guardia, ¿no? Porque la guardia nos suena a guardia civil y lo de la custodia pues también nos asemeja a los presos. Y entonces se va a cambiar la terminología. Para esto, en Francia, en el año 96, hubo una reforma del Código Civil únicamente para cambiar la terminología del Código Civil en esta materia, ¿no? Para hablar de coparentalidad, de ejercicio conjunto, de las responsabilidades. Pero claro, es muy diferente para un abogado si se pone delante de su cliente y dice vamos a luchar por la tenencia, vamos a luchar por la custodia. Dice vamos a luchar por las responsabilidades, ¿no? Simplemente el cambio de terminología, las palabras muchas veces no son neutrales. A todo esto lo que tenemos es un tribunal de menores, que aquí no llegábamos peluca, pero ojalá, a algunos ya nos haría falta, ¿no? Nos haría falta llevar peluca, pero en definitiva ponemos este símbolo. Son los jueces los que han de definir el interés del menor. Yo me niego en alguna publicación que yo hice, propugnaba y procuro hacer así en las sentencias, a no hablar de interés del menor, como a no hablar de custodia compartida, ¿no? Cuando una vez hablo de custodia compartida, ¿quién es partidario de la custodia compartida? Y toda la gente levanta la mano. Y yo digo que eso es un disparate plantearlo así. Hay que plantearlo individualmente. ¿Quién es partidario de la custodia compartida para el niño Paquito López Martínez? Porque tenemos que reconocer al niño, a su padre y a su madre. Y entonces nos podremos preguntar si somos partidarios de una cosa o de otra, de la custodia individual. Es decir, que yo soy partidario de todas. Todas son sistemas, modos de ejercicio de las responsabilidades. Pero hay que conocer en profundidad a la familia. Y esta ya es un mensaje claro respecto al plan de parentalidad. Con el interés del menor pasa igual. Cuando se habla del interés del menor, hay que referirse a un menor concreto. Después de la ruptura de la pareja, el ejercicio de la parentalidad es diferente, ciertamente, a cuando se vivía en común. Bien es cierto que, por ejemplo, así como la custodia compartida, el Código de Familia de Cataluña, el libro segundo, no habló, se quitó en el debate parlamentario la preferencia por la custodia compartida,
Sin embargo, sí se introdujo un precepto muy importante que dice que el divorcio y la separación por sí mismo no deben variar el sistema de cuidados respecto a los hijos comunes. Por sí mismo, es decir, por la ruptura de la relación de la pareja, por ese dato no deben variar. Y esto es importantísimo. Sino que habrá que ver las actitudes, la idoneidad, etcétera, etcétera, para definir cuál es el mejor sistema. Y luego, pues, bien, lo cierto es que tenemos básicamente estas tres posibilidades. La familia monoparental, bien monoparental porque no exista más que uno de los progenitores, generalmente es la madre, pero también puede ser el padre en casos de viudedad, etcétera, o en casos en los que se atribuye la custodia al padre. Tenemos muchísimos casos donde las madres pues, han tenido problemas de tipo psicológico, tipo psiquiátrico, no tienen capacidad, y tampoco es cierto que no se den las custodias exclusivas al padre. Tenemos el ejercicio de la monoparentalidad, pero esa monoparentalidad tenemos que saber por qué. Tenemos que saber por qué, y a veces es importante. El otro día teníamos una sentencia en la que la madre tenía un trastorno de bipolaridad, pero era una mujer estupenda, los hijos habían quedado con el padre por esta razón. El padre tenía una nueva pareja fantástica, que los hijos se enamoraron de la nueva mujer de su padre, porque claro, sobre todo después de haber pasado mal con la madre, con sus altibajos y sus problemas, pero la madre estaba medicada, tenía nueva pareja, etcétera, y sin embargo estaba ya tachada. Bien, pues esta familia que era monoparental, por los niños en torno al padre, pues lógicamente tenían un vacío, ¿no? Porque su madre estaba por allí, estaba loca, estaba tal cual. Había que cuidar eso. Y también el plan de parentalidad nos va a ayudar a ver cómo se va a relacionar con el progenitor que no tenga el ejercicio exclusivo a la vista de las circunstancias. A vista de las circunstancias, y tendrá que ser, desde luego, no a golpe de insultos en el juzgado, de imputaciones, de denuncias en la policía, etcétera, sino trabajando realmente en beneficio del menor. Después, la atribución exclusiva de la guarda 1, que es lo normal, con el régimen de visitas, más o menos, al otro, lo que se llama el padre periférico, ¿no? El padre periférico, la madre periférica, que va y viene, pero que en definitiva las responsabilidades, el día a día, el colegio, las vacunas, las preocupaciones, las primeras problemas de tipo sentimental, etcétera, pues los vive mucho más de cerca quien vive con los hijos. El otro pues está por teléfono, está por muy cercano que esté, es más difícil. Y después están los sistemas de coparentalidad, que los sistemas de coparentalidad no tienen por qué ser la custodia compartida, que eso es una fijación. Ya hemos dicho que la custodia compartida no existe, no va a existir. En Cataluña estamos intentando abolir el término, como lo han hecho en Francia, porque de lo que se trata es de ver cómo se distribuyen las responsabilidades. Y en esta distribución de las responsabilidades, pues hay juego para muchas cosas, pero también hay juego para hacer trajes a medida. No hay ninguna rama del derecho, ningún conflicto jurídico donde no esté tan claro que se deben hacer trajes a medida como en los casos de familia, indudablemente, pero tanto de menores como de mayores, como de incapaces, que cada familia es un mundo, cada niño es un mundo, cada persona es un mundo. Por eso cuando a mí en la escuela me decían los alumnos, yo lo que quiero son 3 modelos, uno de custodia compartida, otro de custodia tal, yo se los rompía, les decía que es una barbaridad, igual que es una barbaridad, una demanda ya de antemano con estos presupuestos, como es también una barbaridad, y vuelvo al tema eje central, pues luego no nos da tiempo, como es una barbaridad el plan de parentalidad genérico, es decir, estos abogados que tienen ya un plan de parentalidad, y tener un plan de parentalidad previo a tener el cliente es un disparate similar a si un médico tuviera ya su propia analítica antes de que llegara el paciente a verlo a la consulta. Es decir, un poco las diferencias, los ejemplos son siempre imperfectos, pero el plan de parentalidad, una primera aproximación, sería una analítica del cliente, una analítica de la persona, para ver
bueno, pues donde falla, donde tiene el colesterol bien, mal, la tensión sanguínea, los triglicéridos, etcétera. Y entonces, claro, nos encontramos en Cataluña desde el año 2010, está en vigor la ley donde se exige el plan de parentalidad, y una de las primeras cuestiones que nos hemos encontrado es que los abogados no saben lo que es. Como no saben lo que es, ha habido una primera reacción tremenda, furibunda, para que el plan de parentalidad se saque de la ley, y se han influido incluso algunos lobbies para que el plan de parentalidad se quite. Ahora mismo hay un proyecto de ley en el Parlamento de Cataluña para quitar el plan de parentalidad. Afortunadamente, Cataluña no tiene competencias en derecho procesal, y el plan de parentalidad se puso en el Código Civil de Cataluña, y vemos que el anteproyecto lo introduce en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con lo cual pues tengo una cierta tranquilidad, aparte de confiar que el Parlamento de Cataluña no haga semejante disparate, porque precisamente ahora que está empezando a funcionar. ¿Es verdad que se complican las vidas de los despachos? Pues es posible, o no, según cómo se planifique y cómo se plantea ante el cliente. Es verdad, hay uno de los primeros ataques que se hacen al plan de parentalidad, es decir, no, es que mire usted, yo creo que es mejor no profundizar mucho, porque si yo intento profundizar, si por ejemplo, según el plan de parentalidad, tenemos que hablar de la enseñanza religiosa o de la práctica religiosa, pues ya no voy a llegar a un acuerdo. Entonces prefiero eso, no tocarlo. Bueno, no tocarlo, ¿y qué? Eso surgirá. Si su esposa es judía y usted es católico, pues tarde o temprano eso va a salir, y si eso en el momento adecuado no lo tratan bien, pues va a tener problemas. Yo estoy en una comisión de la Unión Europea porque el tema de la mediación progresa muy lentamente. De hecho, en el año pasado en toda Europa solamente hubo un 1% de los casos de familia que fueron a mediación, lo cual hay muy diferentes en los tribunales. Lo estamos viendo aquí en Málaga, que es una ciudad puntera en este sentido, también por el compromiso de los jueces y de los abogados en esta materia, pero en otros sitios es que es absolutamente desconocido, ¿no? Y planteamos a este respecto un problema que con un ejemplo lo van a poder ver. Se planteaba, desde la Unión Europea están planteando poner la obligatoriedad de la mediación en familia como sistema para que realmente funcione, lo cual sería ahora mismo un disparate, porque no hay suficientes mediadores preparados para asumir esto, y sería una mediación de mala calidad, luego fracasaría sin duda alguna. Pero el primer paso es introducir la obligatoriedad en familias mixtas, en familias donde haya componente de extranjería. Y cuando se ha hecho el primer estudio estadístico, nos damos cuenta que en las sustracciones de menores, en la Conferencia de La Haya, que bueno, pues viene llevando más o menos de la conflictividad judicial que hay respecto al tema, y resulta que el 80% de las sustracciones de menores o de las retenciones ilícitas proceden de divorcios de mutuo acuerdo, lo cual es muy significativo. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Pues nos quiere decir que se hizo el convenio regulador en su día sin tocar la bicha, sin hablar de que un día la mujer o el marido se podían ir a su país de origen. Y entonces hemos hecho un flaco favor haciendo un convenio regulador, porque cuando pasan 8 o 10 años, en septiembre me reunía yo en la audiencia, ya en la apelación, una apelación de modificación de medidas, en un convenio regulador donde la mujer pues se quiso ir a Colombia después de 10 años. Tenía un convenio regulador fantástico, el marido, que era español, catalán, tenía de Barcelona, allí le había dejado una casa fantástica, le pagaba una buena pensión, le pagaba todo, etcétera. Pero bueno, pues esta mujer tuvo problemas de inserción laboral, de inserción dentro de la sociedad, etcétera. Y cuando además el marido se casó y tuvo un segundo hijo, y los hijos del primer matrimonio empezaron a querer ir más con su padre, etcétera, esta mujer, en unos viajes a Colombia, pues encontró trabajo allí y planteó irse. Y lo planteó bien, fue al juzgado para pedir la modificación de medidas, pero inmediatamente el marido se opuso rotundamente. El convenio regulador establecía que se quedaría aquí. Y bueno, pues
la sentencia le dio la razón al marido, era el convenio regulador, pacta sunt servanda, no haber firmado usted, y esta mujer, pues aprovechando que tenía ya el pasaporte otras veces, se regó a Colombia y está. Colombia no es signataria del convenio de La Haya, y los dos hijos, pues probablemente no los vuelva a ver el padre. El padre pues ha iniciado todas, lo ha habido y por haber, acción penal, sustracción internacional, secuestro, Interpol, no los volverá a ver, porque la mujer en Colombia ha dicho que el padre abusaba sexualmente de la hija, y los tribunales de Colombia no lo van a hacer. En esto llega la apelación a la audiencia y me plantean como hecho nuevo esta circunstancia. Pues yo llamé a los abogados y al padre. Y yo le decía, a ver, ¿usted realmente quiere meter a su ex a la cárcel y tener a sus hijos? De verdad. Porque claro, en estos 10 años que han transcurrido desde la separación, usted no los ha intentado tener con usted. Y además ahora tiene usted una nueva pareja, con su nueva pareja también está dispuesta a traer a los niños en estas circunstancias. No, yo lo que quiero es que se me garantice que los puedo ver. Bueno, pues a lo mejor se ha equivocado usted. En vez de poner la denuncia, lo que tenía que haber hecho es haber pactado, y además en una familia económicamente pudiente, pues un sistema en el que los niños vieran todas las vacaciones, que usted los pudiera ver todos los días por el Skype. Yo tengo mi cuñado que tiene su nieta en Alemania, cena con ella todas las noches con el Skype, ¿no? Cena con la nieta todas las noches. Yo que voy a ser abuelo dentro de poco también, y con esto los programas Erasmus va a ser un disparate, pues claro, es que se puede cenar todas las noches con tu nieto o con tu hijo por Skype, pero siempre que la otra parte se encargue de ponerte el ordenador, porque si no, no va a haber posibilidad, ¿no? Bien, pues la imposición de la mediación obligatoria en estos casos va a ser no en los casos donde no hay acuerdo. Donde hay acuerdo ya se debatirá, va a ser en los casos donde hay acuerdo. Va a ser para reinicializar el convenio regulador. Oiga, ustedes han planteado que este señor, que esta señora el día de mañana se puede ir, pues se lo tienen que plantear para el mutuo acuerdo, porque si no, lo que hoy es pacífico, mañana puede ser tremendo para los hijos, sobre todo. En los sistemas de coparentalidad, pues esto lo paso, porque ya lo saben ustedes, todos son la residencia habitual, con amplia comunicación, la custodia repartida, el ejercicio conjunto, que puede ser voluntario, pactado en el convenio regulador, puede ser regulado por el tribunal, pero imponiendo también o con la colaboración. Nosotros estamos introduciendo en Cataluña también una figura que se llama el coordinador de parentalidad por sentencia, ¿no? Que es una especie de guardia que se le pone allí a la pareja, una especie de delegado del juez o juez de cabecera, ¿no? Que está en contacto con los abogados en esa fase final. Yo, como soy abogado, sé que después de la sentencia es un dolor de cabeza la ejecución, y más la ejecución de visitas. Entonces, a través de aquí, pues mira, si hay una persona que se encarga, no los puntos de encuentro, que además se han criminalizado mucho con el tema de la violencia, sino un coordinador de parentalidad, un educador, etcétera, que resuelva dudas, al que vayan cuando haya estos problemas de que el niño se quiere ir, tal y cual, y vea que... Y luego el impuesto por el tribunal, donde se pone este coordinador de parentalidad, que es forzoso y que ya lo ha dicho el Supremo, ¿no? Vamos a ver también, con un estudio internacional, dónde queremos incidir. ¿Qué tipología? Este es un estudio antiguo. Aquí en España yo no conozco ninguno que se haya hecho, porque se ocupa mucho el derecho de familia, pero no hacemos estadísticas. A mí, Antonio Señor me decía, oye, ¿hacéis estadísticas en familia? Eso es lo primero que tendréis que hacer. ¿Qué ha pasado con las familias que se les ha dado la custodia compartida, la custodia alterna? Sería bueno saber cómo ha evolucionado. Nos tenemos que ir al extranjero. Y vemos que a un año desde la ruptura, a un año desde la sentencia, hay un 12% de padres que son camaradas perfectos. Hay un 38% que son colegas cooperadores. Tenemos un 50%. Yo creo que está bien. El otro día hablando con los jueces de familia de Barcelona, me decían que había bajado muchísimo la incidencia de la conflictividad en régimen de visitas. Y desde luego en custodias compartidas prácticamente inexistente. Como decían los jueces de familia
de Barcelona. Luego, de socios enfadados, pero socios, había un 25%. O sea, que ya tenemos un 75%. Y los enemigos feroces se reducen a un 25%. Son candidatos a una enfermedad mental, a una patología, son candidatos, son estas personas que están dispuestas, que deciden yo me amargo la vida, pero ese no se va con la otra, yo no voy con la otra. Antes muerto que con otra. A los 3 años, este estudio que es de Kelly McCovey y McNukin, que a mí me pasó un psicólogo, a los 2 o 3 años la coparentalidad cooperativa sube al 30%. Es decir, que, bueno, pues cada uno ya se va acomodando y muchos se dan cuenta que qué suerte tuvieron y muchas desprendiéndose de aquella carga pesada, ¿no? Y un 30% tiene esa coparentalidad cooperativa que muchas veces está también impulsada por las nuevas parejas. Creo que las nuevas parejas son parte de todo el proceso. Son parte del proceso, igual que a veces meten bulla cuando la pensión es muy alta, ¿no? Hasta que se pone la modificación para bajarla, pero otras veces colaboran muchísimo. Luego la coparentalidad paralela, es decir, a ver, no nos tomamos café, no se toman café juntos, pero se hablan, llega al 50%. Ven cada vez que hay un tema conjunto, ¿no? Para esto pues es un 50%. Yo les tengo que confesar que ahora que voy a ser abuelo el mes que viene del primer nieto, en abril, y en mayo de la primera nieta, ¿no? O sea que voy a, pues he vuelto a ir a cenar con mi ex, porque claro hay que planificar también qué vamos a hacer con los nietos que vienen. Yo creo que es importante. Bien, pues esta coparentalidad paralela, pues sí, no. Ella se casó, yo me casé, o sea que, bueno, pues es que realmente pasado el tiempo no hay, o surge de nuevo de alguna manera el afecto o el respeto sobre todo, ¿no? Y luego pues la alta conflictividad se rebaja en un 5%. Algo es algo. Hay un 20% que no nos lo vamos a poder quitar de encima, bueno, porque el mundo es así, ¿no? Hay gente que no se habla con su cuñado toda la vida y no se sabe por qué, pero no se habla con su cuñado. Bien, ¿de qué se trata? Pues se trata ni más ni menos que de la cultura del respeto. A mí me impresionó, y por eso lo pongo aquí, esta es la universidad del siglo XVII de Hanoi, en Vietnam. Me impresionó mucho porque a la entrada de esta universidad hay una leyenda en la piedra clavada que dice que antes de aprender a escribir hay que aprender a respetar, ¿no? Y ese es el frontispicio que hay en la universidad. Y me quedé con la foto y me quedé con la copla, porque realmente la clave está en el respeto. La clave está en que se enseñen todos, cónyuges, hijos, que se aprenda a respetar. Y para ese respeto yo creo que es importante cambiar el paradigma. Y se está cambiando de paradigma. Hoy todo el mundo tiene claro que hay que intervenir activamente en las interferencias. Es decir, hasta los abogados que tienen a ese padre o a esa madre que activa las interferencias son pedagogos, es decir, no hagas esto, ese no es el camino. Bien, pues ese es un cambio de paradigma. Ese abogado que dice, no, yo es que hago así porque mi cliente lo quiere. Ese abogado cada vez va cediendo hacia un abogado que acompaña al cliente y a la clienta en la transformación del litigio, en la transformación del conflicto. Entonces hay una intervención activa en las interferencias, e incluso a nivel legal. A nivel legal, pues se ha introducido en la ley, se van introduciendo en nuestras leyes, en Cataluña ya se dijo como factor fundamental para la elección del sistema de guarda, la aptitud, no la actitud con C, la aptitud también, pero simplemente la actitud bien diferente que tenga cada uno de los progenitores para garantizar las buenas relaciones con el otro progenitor. O sea, esta es la segunda de los requisitos. Y el anteproyecto
el anteproyecto, que no estoy hablando de él, pero no estoy hablando de él en parte porque copia en esta parte muchísimo la ley catalana, que la copiamos lógicamente de los franceses y así sucesivamente. Luego también es importante la relevancia de la coparentalidad. Yo, el hecho de haberme hecho mayor y tener hijas recién casadas y sus amigas y pasar por casa a toda la gente y los sobrinos, etcétera, pues claro, los divorcios de la gente que se ha casado después del año 2000 son radicalmente diferentes. Y son radicalmente diferentes porque los hijos son cuidados por los padres y por los padres. Claro, vivimos en una sociedad multicultural y hay de todo. Y convivimos machistas acérrimos con personas que son todo lo contrario. Ya no hay vergüenza de alguna manera en que haya personas, tengo de mis 23 sobrinos, 2 sobrinas, los maridos no tienen trabajo, uno está preparando oposiciones y el otro pues está terminando un máster, y son ellas las que trabajan y son ellos los que cuidan al niño. En la escuela judicial, el último año que yo estuve, había 2 alumnas que habían sido madres, que se habían ido a Barcelona, y que cada 3 horas el padre iba con el niño a que la amamantara a la escuela judicial, ¿no? Y los padres ya formaron parte de la escuela, iban con los cochecitos. Es que no se habían ido allí a vivir porque, bueno, era más importante. Entonces, claro, eso antes hubiera sido una vergüenza, ¿no? Luego, el fomento de la alianza parental. La alianza parental es el saber distinguir entre la ruptura de pareja y lo importante que es para los hijos, ¿no? Lo importante que es para los hijos el que se mantenga la custodia. Luego, la responsabilidad frente a la potestad. Esto tan importante que es el mensaje que tienen que dar los abogados. En vez de luchar por la potestad, luchar por la responsabilidad. La planificación de la parentalidad. Claro, me decía un psicólogo, antes estuvo en los Juegos de Sevilla, y murió, Antonio Coy, fue uno de los pioneros de la psicología en el ámbito de familia. Él decía una cosa que se la he copiado, que no me dirá nada porque falleció, pero él decía, ¿ustedes se imaginan que un hijo de 4 o 5 años se ponga un día delante de sus padres y les diga, papá, mamá, la educación que me estáis dando obedece a una planificación previa o vais improvisando sobre la marcha? ¿No? Y claro, para tantas cosas, hacemos una casa, nos hacemos una vivienda, planificamos un negocio y lo planificamos, hacemos un plan de negocio, sabe tal y cual. Sin embargo, para los hijos apenas se piensa cómo los quieres hacer. Pero cuando uno se separa, tampoco lo hace. Y vuelvo a darle el mensaje para que se les clarifique qué es lo que es el plan de parentalidad. Es planificar qué va a pasar con los hijos después de la ruptura. Luego, pues es cada vez más común hablar de intervención de psicólogos y educadores. Antes, pues oye, un buen abogado de familia era más psicólogo que todos los psicólogos juntos. ¿Por qué voy a necesitar de un psicólogo si yo, anda que no llevo yo casos, anda que no llevo yo casos? O educadores, los educadores, que es un espécimen que no es conocido, y yo les digo que en las pocas vistas que tenemos en la audiencia que se refieren a temas de custodia, estamos llamando como peritos para que informen en la audiencia a los educadores de los puntos de encuentro. Y les tengo que decir que yo los he incorporado como profesores en la escuela judicial. Porque es que habrá aquí psicólogos, probablemente, les tengo que decir que me califican el panorama mucho mejor que los psicólogos. Porque los psicólogos me hablan, entre otras cosas, de enfermedades, historias, patologías que yo no conozco y de test que les han pasado que yo no sé de dónde se los han sacado, pero pues los educadores y en muchos países están incorporados a los despachos de abogados. Están incorporados porque es un aprendizaje el que tienen que hacer los hijos y el que también tienen que hacer los padres. Y luego pues los puntos de encuentro, que tenemos esta pena en nuestro país, que con la irrupción de la violencia de género, pues se han convertido también, y hay que rescatarlos,
porque se pensó para otra cosa, se presentó como centros educativos, como centros de transformación y no como lugar de cumplimiento de condenas. Y bueno, pues está la mediación, que aquí en Málaga obviamente no voy a hablar de mediación porque ustedes la conocen mucho mejor que la conozco yo. Hay pronunciamientos jurisprudenciales básicos, que es por ejemplo, hay el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene 3 sentencias muy clarificadoras diciendo que el común acuerdo no es necesario para establecer sistemas de coparentalidad, que se puede llevar muy mal y se reivindica. Tuvimos una vista donde una señora, que era profesora de instituto, pues le preguntaba a la diga, Sergio, que usted no quiere con su ex ni hablar por teléfono. Y decía, sí señor, yo reivindico mi derecho a no tratarme con ese señor. Me ha hecho mucho daño. Ahora, yo por mis hijos estoy de acuerdo que vayan, que estén, que tal, pero yo no quiero hablar con él por teléfono porque no quiero. Y bueno, ¿y por qué no tiene ese derecho? Lo que hay que buscar son las fórmulas. Luego la inversión de la acreditación de la idoneidad. A mí esta sentencia de 22 de julio del 2011 de Carlos Roca, que ahora está en el Constitucional, hay una de Barcelona también, pero esta sentencia es muy clarificadora. Es que viene a ser la inversión de la carga de la prueba. Es decir, si usted quiere restringir el contacto de uno de los progenitores, tiene usted que explicar por qué, como abogado, como parte y como juez. No es lo de antes. El anclaje, decían los psicólogos que se dedican a la psicología judicial, que hay una serie de falsos anclajes que se utilizan mucho por los jueces. En las 500 sentencias analizadas de derecho de familia, el 30% se daba la custodia a uno de los progenitores porque lo pedía el fiscal. Entonces, esto era lo que se llamaba un falso anclaje. En otro caso también significativo, porque era la madre, ¿no? O sea, no había realmente un trabajo, y cuando se piensa en restringir o cuando se ha de explicar primero en el plan de parentalidad y después el juez también tiene que recoger su opinión. Y luego pues el plan de parentalidad, cuando está en la ley, este auto de la Audiencia de Barcelona es un auto de unificación de criterios donde evidentemente cuando se lanzó el plan de parentalidad, pues muchos abogados dijeron que se negaron a introducirlo, con razón, porque tampoco se había trabajado realmente lo que era. Luego hubo por ahí una serie de planes de parentalidad que se vendían como roscas de imprenta y tampoco era eso, y este auto de Barcelona se define por la inadmisibilidad de la demanda si no se adjunta un plan de parentalidad, tanto en la contenciosa como en la... Tampoco se trata de hacer un convenio regulador, bueno, eso lo veremos luego, extenso, sino es que es otra cosa. Y volvemos a decir la utilidad de la mediación para hacer planes de parentalidad. En Holanda hay una herramienta informática de plan de parentalidad, también de la VAR, del Colegio de Abogados, que es muy significativa porque cada uno de los progenitores entra en una herramienta informática y ha de ir contestando a diversas preguntas y después la herramienta les pasa el resultado. Si es verde es porque ha coincidido, si es como el semáforo, naranja y rojo. Y resulta que la sorpresa es que muchos padres coinciden en un porcentaje altísimo en su apreciación de lo que deben hacer con los hijos. Bueno, planificar la parentalidad. Obviamente es el respeto, es la predisposición a trabajar en el proyecto común, y vamos a ver cuál es el concepto. El concepto, nos vamos acercando al final, me queda poco porque también quisiera que ustedes preguntaran. ¿Qué no es? Me interesa saber qué no es. Pues desde luego no es una propuesta de convenio regulador más detallado. Claro, cuando vemos el anteproyecto, dice el convenio regulador, a que se refieren los artículos 19 y 86, deberá contener al menos el plan de ejercicio de la patria potestad conjunta como corresponsabilidad parental respecto a los hijos.
con inclusión de los pactos sobre la forma de compartir decisiones, el cumplimiento de los deberes de guarda y custodia, cuando ha dicho antes que se va a quitar las palabras de guarda y custodia, pero bueno, los periodos de convivencia con cada progenitor, el régimen de estancia, relación. Habla el proyecto de ley de cambiar visitas por relaciones familiares. Cuarto, el lugares de residencia de los hijos, determinando en cuál estarán empadronados. El quinto, las reglas de recogida, entrega de los hijos, los cambios de guarda, etcétera. Luego, si considera necesario, la extensión que proceda del régimen de relaciones y comunicación de los hijos con sus hermanos, etcétera. Bueno, en definitiva, la ley, tanto el proyecto, que bueno, con enmiendas y tal, lo estamos intentando que se mejore. La ley catalana, tenemos que decir que sufrió bastantes modificaciones en el trámite parlamentario y ahora tampoco es un dechado de virtudes, y por eso se presta confusión, porque hay quien dice, no, es que tiene que ser dentro del convenio regulador. Entonces, claro, si el convenio regulador quieres detallar cosas, pues vas a detallar cosas absolutamente innecesarias. Y además, lo que vas a detallar es inútil, porque también lo ha dicho el Tribunal Supremo, las relaciones de familia se caracterizan porque tienen una biología cambiante. Y una biología cambiante en múltiples direcciones, porque cambian los progenitores, que se casan, que no se casan, que se van, que se vienen, que tienen trabajo, que no tienen trabajo. Cambian los hijos, ¿no? Porque ahora tienen una edad, luego tienen otra, cambian el entorno, cambian tantas cosas que el plan de parentalidad no es un conjunto de reglas pormenorizadas. Más aún, cuanto más flexible sea, se introduzca más flexibilidad, se introduzca en el plan de parentalidad, mejor. O sea, esas previsiones de futuro, mucho mejor, ¿no? Luego dicen, no, es que si no viene detalladísimo, luego ¿cómo ejecuto? No, es que el plan de parentalidad no se ejecuta. Y la primera cuestión es que el plan de parentalidad no debe ir en el convenio regulador. Eso es un documento diferente. Luego tampoco es una fotonovela de la vida idílica paterno-filial. Se extendió la idea de que se tenía que hacer una especie de folletín, de reportaje para el Ola, de la familia paterna, lo bien que se ha quedado ahora, y vas con la nueva novia, que es guapísima, con minifalda, y la casa, y entonces salen los niños con la nueva pareja en el columpio, los abuelos en el cumpleaños del abuelo, o sea, los niños están. Entonces, llegaron a incorporar algunos despachos de abogados, fotógrafo y diseñador de página gráfica, para acompañar unos planes de parentalidad, que resulta que cuando nos acompañaban a la audiencia, porque se prevé la posibilidad de modificación de medidas, se los rechazábamos, se los devolvíamos, y decíamos, yo llegué a poner, que me criticaron, ¿no? Me criticaron porque, oye, se ha confundido, mándele usted a Lola, a ver si eso tiene publicidad, pero aquí no me dice usted cosas fundamentales, es cómo quiere usted que se relacionen sus hijos con la madre de sus hijos. Eso no me lo dice. Me plantea usted una cosa muy idílica, la foto de la habitación, de los muebles que le ha comprado. Bueno, si eso está muy bien, si eso ya supongo que usted... Pero sí, es que aquí se trata de otra cosa, ¿no? Entonces no es una fotonovela de la vida, porque muchas veces se quiere introducir como elemento de refuerzo a favor de las tesis que se tienen, ¿no? Porque a ese plan de parentalidad pues se acompañan fotos de la ex montando en moto, sin casco, con el novio que se ha buscado, que es rumano, que es de no sé dónde. Y entonces, claro, eso no es, eso es darle caña al mono, echarle más caña al fuego, y eso no es. ¿Qué es? Pues fundamentalmente es un instrumento de reflexión individual. O sea, la primera vez que va un cliente al abogado, yo cuando era abogado, y llevé muchos casos de familia, incluso hice los cursos en Salamanca, y llevé unidades en la curia, y el estilo era diferente. Cuando un cliente me llegaba al despacho, yo lo primero que hacía, porque había aprendido también de mis maestros, era deme el libro de familia, porque así ya no se iba a otro abogado, deme las escrituras. Eso era una cosa, una regla sagrada. Antes que la provisión de fondos, pues luego le puedes dar cuenta teniendo el libro de familia. Entonces algunos no lo hacen, pero da muy buen resultado. Libro de familia y escrituras. En segundo lugar, un consejo. A partir de ahora no hable con la otra parte.
todo lo que tenga que decir, me lo dice a mí y no a mi otra parte. Es decir, incomunicación total y absoluta, ¿no? A partir de ahora no hablaré. Y cualquier cosa que haga, me la consulta que yo le diré. Yo, que no conocía ni a la ex, ni a los hijos, ni nada, me convertía en consultor legal, pero es que íbamos mucho más allá de la legalidad. Claro, eran tiempos en los que todavía tenías fotógrafo en el despacho convenido para ir al hotel a hacerle fotos a la mujer o al marido cuando sabías que estaba en una habitación con un señor o una señora diferente. Y claro, eran aquellos tiempos donde era la lucha, ¿no? Y la gente buscaba el mejor samurái y tú procurabas ser el mejor samurái de tu ciudad. Pues no, aquí imaginaos que ahora la cuestión es la diferente. Bueno, se le puede pedir, el pedirle el libro de familia, eso va, no es importante. Pero se le puede decir, oiga, va a hacer usted un test que le voy a dar yo, usted tranquilamente, por la noche, en su casa, cuando esté tranquilo, pensando todas estas cosas, y luego me lo trae. Son ejercicios espirituales. Que esto es importante. Claro, mi mujer ella se dedica a recolocación de personas desempleadas, de directivos, y les hace, cuando van a buscar ayuda para buscar un empleo, les da un test que tiene una herramienta en internet que tardan una semana en hacerlo. Porque claro, hasta que no sabes el perfil de las aptitudes, de las capacidades, todo esto, pues no sabes qué posibilidades va a tener de encontrar, de ir hacia un sector, hacia otros. Claro, conoce primero a tu cliente, hazte una foto con él, ¿no? No te digo vete a tomar café, pero que se haga una foto, que se haga la analítica. Es lo que hacen los médicos. Un médico puede ir a un paciente y le ven, ¿no?, con las ojeras aquí, amarillo y tal, ya sabe que es una cirrosis. Un médico ya de lejos sabe que es una cirrosis, pero nunca se lo dice. ¿Qué le dice? Vaya usted a hacer una analítica. Y cuando está la analítica, pues ya obra en consecuencia. Claro, el abogado que ya en la primera consulta ya ha dado las soluciones, pues entonces, para el plan de parentalidad en este ámbito es un instrumento de reflexión individual. Después es una radiografía de las condiciones de vida. Vamos a ver, hay apelaciones. El otro día un compañero mío en unas jornadas de familia en Barcelona se quejaba de que las modificaciones de medidas pidiendo que se rebajen los alimentos a los hijos, hay un porcentaje elevadísimo, casi la mitad, que no tenemos forma en el expediente de saber cuántos hijos son ni qué edad tienen. Dan por supuesto que ya la otra parte lo sabe y el juez también, porque muchas sentencias tampoco lo ponen. Si era por convenio regulador y viene acompañado con convenio regulador transcrito en la sentencia, ahí lo vamos a buscar, pero no se ponen las demandas, estos datos tan esenciales. Porque claro, tenemos que saber la edad que tienen, a qué se dedican, a qué dedican el tiempo libre, como la canción aquella de José Perales. Pues esto, radiografía de las condiciones de vida. Luego hay mucha gente que oculta que tiene pareja. Antes era por la pensión compensatoria, ahora ya no es así. Hay pocas pensiones compensatorias. Bueno, nosotros estamos cansados de decir que el tener pareja estable es, para un señor que pide involucrarse más en la vida de sus hijos, es un signo de salud mental. Claro, un tipo que lleva 12 años, ¿no?, y que tiene 40 y que no se le conoce novia, pues claro, oiga, usted algo le pasa, ¿no? Algo le pasa. Hoy con la facilidad que tiene el divorcio, entonces claro, tenemos que hacer una radiografía de las condiciones de vida. Los padres, claro, hay veces que muchas veces se utiliza también negativamente, y no va el padre a por él, va su abuela. Hombre, yo que voy a ser abuelo, pues yo me indigno con eso, ¿no? Me indigno. Cuando hacen una pregunta esta, yo ya tengo que calmarme y esperar, porque si no me mueve a no estimar el recurso. A ver, ¿por qué no pueden ir la abuela? Pero si las abuelas o los abuelos son estupendos para ir a recoger a los niños, ¿por qué no lo dices en el plan de parentalidad? Al contrario, es que tiene un soporte de la familia extensa fantástico, ¿no? Y tiene unas vecinas estupendas. ¿Por qué se va a decir? Y luego, pues hay que decir el proyecto de futuro para los hijos tras la ruptura. Oiga, efectivamente, yo no me voy a separar de mis hijos, yo me voy a separar de mis hijos y creo
que se puede conseguir con esta. Luego, ¿para qué sirve? Pues evidentemente, en el fondo, sirve para favorecer el ejercicio de la coparentalidad. Evidentemente, va a servir para tanto si es de mutuo acuerdo como si es contenciosa. Si es contenciosa, está claro que nos va a hacer una propia radiografía de él y una propia radiografía y otra radiografía de lo que él piensa que es y las condiciones que tiene el ex o la ex. Y vamos a poder focalizar mucho más, si el tema es contencioso, dónde están esas discrepancias. Y luego, pues, para fomentar la asunción de las propias responsabilidades. Fomentar la asunción de las propias responsabilidades, que es esa reflexión a que yo me refiero. ¿Por qué es útil? Pues porque posibilita esa colaboración entre los progenitores, se va a establecer pues esa cantidad. El otro día teníamos un señor que es militar y ahora mismo estaba en una misión de estas internacional en Oriente Medio. La señora, que había sido militar también, ahora es guardia urbana en Barcelona. Bueno, pues entonces la demanda era que, como este se va, que ella también se iba antes, que cumpla el régimen de visitas pactado en el convenio. Es decir, que vaya los domingos, que venga de Afganistán. Y el argumento era que ella tiene derecho a su vida y que ella tiene derecho, y que si no, que se le impongan unas multas cada semana. Entonces, claro, se le mandó mediación y no quiere mediación de ninguna clase, lo que quiere es que cumpla lo que pactó en el convenio. Entonces, claro, a ver, eso puede ser imposible, pero claro, puede ser imposible. A lo mejor estos niños están mejor con la abuela paterna o en un colegio internos que con esa madre tan, que además es guardia urbana, que será seguramente la que me puso el otro día una multa, ¿no? Seguro, porque era inflexible, no dio su brazo a torcer. Entonces, claro, con el plan de parentalidad se va a favorecer esto. Y luego, ofrecer a los tribunales la información necesaria. Lo que queremos es tener una sentencia que ponga unas reglas de futuro, porque olvidemos, ¿no? Ahora los jueces no dicen si uno es bueno o malo, si es, oye, a mí qué me importa que es un malvado su esposo, su esposa, pues no haberse casado usted con él, ya tuvo usted tiempo de conocerlo, pero yo lo lamento mucho que no puedo hacer nada, ¿no? Lo que realmente nos importa van a ser las reglas de futuro en beneficio de los hijos, sino qué legitimidad tenemos los jueces para intervenir en asuntos de familia. Es para señalar reglas de futuro. Y para señalar estas reglas de futuro, pues evidentemente hay que ofrecer a los tribunales la información necesaria. Bueno, yo les he hecho esta presentación, además les he dado una pequeña ponencia, donde sobre todo lo interesante son las webs o los links que pueden ustedes ir a través de parentalidad, y les he puesto finalmente una especie de borrador que yo hice de test, que sería ese documento que se daría a los clientes en la primera visita para tener más o menos esa idea de por dónde van los tiros. Ese plan de parentalidad que se puede rellenar, pero yo creo que el abogado está para otras cosas, yo creo que se debe decir que lo llene él y que busque un psicólogo, que busque un educador, si no lo tienen claro. Si son las dos partes, pues que lo trabajen las dos partes, ¿no? Etcétera. Y por supuesto, no es un documento, pero estoy seguro que en el debate, no es un documento para luego ejecutar. Se ejecutará la sentencia, se ejecutará el convenio regulador que dirá, se aprueba el plan de parentalidad. Y el plan de parentalidad podrá poner declaraciones de voluntad, etcétera, etcétera, que luego serán inejecutables, pero nos van a servir para tener una orientación de qué grado de consenso, de si había algún tipo de esa posibilidad, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, ahora estamos sufriendo en la audiencia el llamado que el anteproyecto lo pone también como preferente? Y claro, es que muchas cosas hay que experimentarlas, los experimentos con gaseosa, como decía aquel. Estamos experimentando el desastre de las casas nido en la audiencia. Y es verdad que no se puede decir no a la casa nido, es decir, cuando se ven unas condiciones extraordinarias y los hijos sean mayorcicos y se haya mucho dinero y se les para las casas diferentes y para una cocinera y una educadora,
dentro de la casa. No, o sea, son sonrisas y lágrimas, ¿no? Era aquello, no, My Fair Lady. Es decir, cuando tienes una institutriz en la casa y tienes, pues bueno, pues pon una, tú te dedicas a los negocios, a ir para allá y para allá, y luego se dedica al mundo de la moda, pues pon una casa nido, de vez en cuando irá papá y de vez en cuando irá mamá. Pero la realidad nos está llevando a que hay casos también de familias que trabajan los dos, con una casa nido, donde son los dos enfermeros, trabajan en el mismo centro, uno trabaja en un turno y otro en otro. Y conservan la casa y también va fantástico. Los he escuchado a los dos porque fueron al colegio de abogados y explicaron, pero vean el grado que tienen de colaboración, que van a una jornada del colegio de abogados a explicar cómo puede funcionar un sistema de casa nido. Y van los dos. Esto es significativo. Pero claro, otras se empieza así, porque hay buena voluntad, porque tal, pero no se piensa en las consecuencias, no se piensa en que esas se transforman luego en relaciones realmente tremendas cuando pues a él se le ocurre llevarse a la novia a la casa, o a ella, o cuando pues empiezan a cruzarse correos electrónicos, que la toalla de la niña ha aparecido de tal y cual, se la llevan al notario, la toalla de la niña se la llevan al notario para que vea que hay unas manchas que no pueden ser de la niña. Bueno, a ver, claro, ¿qué hemos hecho con eso? Entonces hay que llevarse mucho cuidado. Yo creo que hay que pensarlo mejor para nuestros hijos, para los hijos de los clientes, para los hijos de los que acuden a los juzgados, y es una llamada definitiva a la reflexión. Con esto pues termino y nos pasamos, si tienen alguna pregunta. Abrimos ahora un pequeño turno de preguntas para quien quiera hacer alguna consulta o alguna duda. ¿Alguien quiere hacer ninguna pregunta? Sí, don Pascual, en primer lugar felicitarle por la ponencia, me ha parecido enormemente interesante y esclarecedora, pero me queda solamente una duda. ¿Qué virtualidad tiene ese plan de parentalidad si de ninguna manera, o si no se incorpora al convenio y por tanto a la resolución, para ser algo más que una guía del buen divorcio? No sé si me entienden la pregunta. Las diferencias son básicas. La guía del buen divorcio pues la publicó José Luis Utrera y el plan de parentalidad lo publica el propio interesado. Eso está claro. En segundo lugar, en el convenio regulador, el abogado ha de transcribir aquellos aspectos imprescindibles para la convivencia pacífica que sean susceptibles de una ejecución. Eso nosotros ya lo hacemos, por ejemplo, cuando hay una transformación en la segunda instancia, cuando hay una transformación a mutuo acuerdo, ya los propios convenios reguladores suelen poner muchas cosas. Además del plan de parentalidad, que es aparte, suelen introducir muchas cosas que tampoco son para la ejecución. Y lo que hacemos, lo digo así, es decir, el funcionario transcribe, hace el corta y pega en el fallo del convenio regulador, nos lo pasa y tachamos aquello que no es, que son declaraciones de intenciones, que no es ejecutable, que son promesas de flexibilidad, todo eso que no se puede ejecutar materialmente mandando al ejecutor, al alguacil, pues eso se saca. Pero la mayor utilidad es que con un buen plan de parentalidad suele haber bastantes menos ejecuciones. No las vas a evitar, porque hay un 20% de casos que hemos visto de litigantes recalcitrantes que siempre encontrarán cualquier y verán con lupa, y cuando no sé tal se irán a la denuncia. Yo a mí me surge muchísima duda, pero bueno, creo entender que
el plan de parentalidad sería una manera, posiblemente, de lograr que asuntos que en el convenio regulador se pasan por alto con tal de que no entren en conflicto, que por lo menos se pongan sobre la mesa, aunque luego la voluntad de ambas partes pueda cambiar mil y una vez, ¿no?, a lo largo de... Esa afirmación es absolutamente cierta y se corrobora con un estudio que hizo en el año 97-98 Rivero, el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, también jubilado el año pasado, y que lo incorporó en un libro que se llama El régimen de visitas. Y este hizo un estudio estadístico muy interesante en los Juegos de Barcelona sobre los procesos, las ejecuciones de sentencia de régimen de visitas de todo un año. Entonces resulta que el 75%, creo que es superior, de las ejecuciones en el régimen de visitas procedían de convenios reguladores. Eso no quiere decir que la abogacía trabaje mal, quiere decir que a veces se soslayan determinados aspectos, como ponía el ejemplo de los matrimonios mixtos, se soslaya lo problemático en aras a alcanzar un acuerdo. Una de las cosas buenas del anteproyecto es que para el convenio regulador no te va a exigir como ahora acuerdo en todo. Puede haber acuerdos parciales y dejar otros para mirarlos con más detenimiento. Pero efectivamente, yo creo que se va a obligar igualmente a hacer los convenios reguladores más meditados, más pensados. Y una duda que me surgía sobre la figura del... Hablaba usted del control, ¿no?, del plan de parentalidad. O sea, El coordinador de parentalidad. Coordinador. Esa figura que la... El coordinador de parentalidad se ha introducido en Cataluña porque nosotros allí, en Cataluña, tiene muchas cosas malas, tiene muchas cosas buenas. Yo soy murciano, llevo allí 25 años. Una de las cosas que tiene buena es que a la gente le gusta bastante, es capaz de asimilar, que es un eufemismo de copiar, de cosas que funcionan bien en otros países. Entonces, que el derecho civil catalán continuamente se está, los juristas catalanes están en el corazón del futuro Código Civil Europeo, están trabajando. Y hay una diferencia. Mientras la Comisión de Codificación Española está compuesta de grandes popes del derecho en todas las materias, pero que son vitalicios, y ya pues muchas veces a los 92 años no está uno para muchos trotes. La Comisión de Codificación Catalana cambia cada vez que hay una elección. Entonces es gente que está un poco más activa. Unos están acostumbrados a que cambie el Código Civil una vez cada 100 años y otros están acostumbrados a que cambie cada 2x3. Entonces, estas ventajas creo que las tiene. El coordinador de parentalidad es una figura que está en muchos países, en Francia, por supuesto en el ámbito anglosajón, en Canadá. Concretamente los catalanes la hemos captado al Canadá. Tanto es así que el Colegio de Psicólogos, que ha hecho un turno de coordinadores parentales y el educador es otro, el Colegio de Psicólogos ha pedido la licencia y la ha comprado a un colegio de psicólogos norteamericano, canadiense. Entonces, ¿qué es? Es una figura intermedia entre el punto de encuentro, entre el mediador, entre un árbitro de pequeñas cuestiones y entre un técnico del servicio técnico de los juzgados. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si nosotros decimos en las sentencias que el equipo técnico haga un informe de seguimiento, pues lo que hacen es que cada 3 meses hacen auscultan y tal, y dicen, pues pasa esto, pasa lo otro. Si el punto neutro hace un informe también, si han venido, si no han venido. Pero no hay realmente una actividad, ¿no? No hay una actividad cercana a las personas, etc. Aquí el coordinador de parentalidad